Bueno, 9 de la mañana empezamos con un evento sumamente importante. Ecuador está en la mira de la región, en la mira de organismos, sobre todo especializados en economía, pero no únicamente organismos económicos, también sociales, de atención a grupos vulnerables, etcétera. Pero me refiero en este caso a la Comisión Económica para América Latina, un organismo de las Naciones Unidas que debe estar en el corazón de todos los latinoamericanos, porque aportó muchísimo para el desarrollo de nuestra América, con el estructuralismo o la escuela cepalina, la estrategia de desarrollo de la posguerra para la región, esa industrialización sustitutiva de importaciones. Que fue un fracaso, mentira, fue mal aplicada. Si con eso medio mundo desarrollado ha alcanzado el desarrollo, Alemania, el propio Estados Unidos, Inglaterra, etc. El problema es que aquí hubo mucha corrupción, mucha incompetencia, mucha improvisación, y no fue mala la canción, fueron malos los cantantes, pero al menos era pensamiento propio. Al menos, si cometimos algún error, eran nuestros errores. Qué vergüenza con lo que vivimos en las últimas décadas, cuando no hubo pensamiento propio, cuando los errores los cometían burocracias internacionales que venían a experimentar en nuestros países. Me refiero al consenso de Washington, que gracias a Dios ya es un triste recuerdo en América Latina, porque ahora América Latina está viviendo el consenso sin Washington. Ya estamos tomando decisiones acertadas, equivocadas, pero nuestras decisiones, no de ninguna embajada, no de ningún departamento de Estado, compañeros. Bueno, tuvimos el día miércoles 4 de julio a las 9 de la mañana la inauguración de la reunión del Comité Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sobre todo, aquí no dicen el nombre del Comité Especial. El Comité Especial es para Población y Desarrollo. No se puede hablar de desarrollo sin considerar la población. ¿Cómo crece la población? Si hay suficientes recursos, si está uniformemente distribuida, la pirámide poblacional. Nosotros tenemos lo que se llama el bono demográfico o la ventana de oportunidad en demografía. ¿Qué significa esto? Que nuestra población en capacidad de trabajar, la fuerza laboral, crece más rápido que la población en relación de dependencia, básicamente tercera edad. Y eso permite acumular muchas cosas para el futuro, cuando esa gente ya vaya a la tercera edad y necesitemos ahorro para mantenerla. Los países europeos, por ejemplo, la relación es mucho menor, si no negativa, en el sentido de que es mayor la gente, crece más la población que ya no está en edad de trabajar que la población en edad y capacidad y voluntad de trabajar. Entonces debemos aprovechar los países latinoamericanos esa ventana de oportunidad. Todo eso se habló, pero en mi discurso me enfoqué en el desarrollo, que además hay que redefinir el desarrollo. Hablan población, la población está definida, y desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Vivir como en Nueva York, vivir en el estado primitivo como pretenden algunos grupos fundamentalistas, o vivir bien, con dignidad, satisfaciendo derechos, pero entendiendo que también tiene derecho a la naturaleza, entendiendo que parte de los derechos de preservar las culturas, entendiendo que hay que vivir en armonía con otros seres humanos. Esa es nuestra visión de desarrollo, lo que hemos llamado el buen vivir, y también se trató en ese encuentro esta nueva visión de desarrollo. Pero veamos algunos extractos del discurso del presidente de la República inaugurando este evento, y donde me enfoqué, insisto, en el desarrollo como proceso político. Adelante. Es evidente, detrás de los comportamientos demográficos están realidades económicas, sociales, culturales específicas. Son los grupos sociales y territorios más pobres los que registran problemas de sobremortalidad, elevada fecundidad y una alta propensión a migrar. Modificar estos patrones implica actuar sobre sus causas fundamentales: la pobreza, la exclusión, la inequidad. El imperativo moral de nuestro tiempo es erradicar la pobreza, que ya no es fruto de ausencia de recursos, sino de sistemas perversos. Antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, en los gobiernos neoliberales, aunque ustedes no lo crean, la estadística pública carecía de financiamiento. Hoy, el Ecuador no solo que invierte recursos en estadística, sino que la democratiza esta estadística, pues permite el libre acceso a la información a todos los ciudadanos y ciudadanas. Un logro ligado a esta política estadística
es el de que la gestión pública se sustenta ya en datos reales y no especulativos. Así nos hemos liberado de cifras tendenciosas, como la de riesgo país. Las decisiones que gracias a estos avances estadísticos tomemos hoy respecto a las condiciones que generemos para la población económicamente activa influirán en las oportunidades económicas en los próximos 40 años. Nuestros retos, queridos amigos y amigas, deben contemplar además dos fenómenos que son comunes en América Latina: la creciente urbanización y las disparidades territoriales. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta una revolución en este sentido, la revolución en cuanto a ordenamiento territorial. Estamos conscientes de que las dinámicas poblacionales dependen de variables muy complejas y que actuar sobre estas implica incidir sobre realidades económicas, sociales y culturales muy diferentes. Para ello es necesario contar con organismos e instrumentos, con capacidad técnica, con credibilidad firme. Nosotros felizmente ya tenemos una Secretaría Nacional de Planificación. Quiero decirles que me siento orgulloso de esta Secretaría, creo que es de lo mejor que tenemos. Si bien los avances son muchos e importantes, Ecuador, al igual que otros países de la región, tienen todavía muchos desafíos que enfrentar. Y en nombre de los y las ecuatorianas, reitero nuestros compromisos fundamentales: mejorar los registros de modo que podamos manejar con calidad y eficiencia las políticas demográficas actuales, vigilar el crecimiento urbano y el despoblamiento del campo, insistir en alcanzar equidad, igualdad y eliminar la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Bueno, ustedes acaban de ver un claro ejemplo de la diferencia de visión y cómo todavía, como dicen los jóvenes, no me cacha el equipo de la SECOM, porque no revisé este resumen, que además está muy largo, 3 minutos, 4 segundos, debería ser máximo 1 minuto 30, lo hemos dicho 10.000 veces, pero no me para la más mínima bola, porque después del minuto 30 la gente está dormida. Primero. Segundo, para mí lo más importante fue el inicio del discurso. Hablaron de la parte técnica, de la lista de cuentas, ¿no? Que hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero no los conceptos. Y ahí tenemos una visión muy diferente. Y no entienden la visión del presidente, y modestia aparte. O sea, yo creo que es la visión correcta. Para el trabajo ya técnico, una vez teniendo los conceptos claros, cualquiera puede aplicarlo, es seguir un manual. Tener los conceptos, definir, esas son las cosas importantes. Y la parte conceptual me lo obviaron totalmente. Empezaron a sacar la enumeración del censo, de la estadística esta, de lo que se ha hecho por aquí, y no los conceptos. Y el concepto, básicamente, compañeros, es que el punto de partida del desarrollo es un problema político. Ya les he dicho esto, y lo repito en muchas intervenciones, porque yo soy especialista en desarrollo. Y una de las preguntas, uno de los enigmas más grandes en la historia del desarrollo: ¿por qué América Latina no se desarrolló y América del Norte sí? Si para el desarrollo se necesita ciencia y tecnología, civilización. Pues bien, América Latina cuando llegó Colón tenía civilizaciones, aztecas, mayas, incas. Los que no tenían civilizaciones era la América del Norte. Se requiere cohesión social. Pues bien, América Latina tenía cohesión social con sus sociedades originarias. América del Norte tenía tribus nómadas. Se requería autoridad, estructura, etcétera. Tenía eso América Latina, no tenía América del Norte, y la que se desarrolló fue América del Norte. Ese es uno de los grandes enigmas para el desarrollo. Y hay muchas respuestas, pero una de las fundamentales es la igualdad de oportunidades. Cuando Alexis de Tocqueville, un pensador francés que venía de la Francia imperial, ya no era imperial, pero de la Francia monárquica, pero seguían los rasgos, seguían por inercia algunos rasgos monárquicos, diferenciación, nobleza, etcétera, llega a Estados Unidos y escribe su libro Democracia en América. Empieza diciendo: lo que más me impresionó fue la igualdad de oportunidades. Por supuesto, había esclavitud, etcétera, pero la inmensa mayoría de la población se debatía en igualdad de oportunidades. Acá no es que empezaron con igualdad de oportunidades, empezaron sometiendo. Vinieron las élites españolas y luego sus herederos, la peluconería criolla, que se creía superior al resto, y el resto estaba sometido. Educación, salud, solo para ellos. Libertad de expresión, la libertad de la justicia, solo para ellos, no para el resto. Y en los frutos del progreso no servía para dar igualdad de oportunidades a todos, sino para excluir
a las grandes mayorías, para diferenciarse, para sus clubes de lujo, colegios de lujo, barrios de lujo. No es la única respuesta, pero es parte de la respuesta y tal vez lo fundamental de la respuesta para entender por qué América Latina no se desarrolló y América del Norte sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que el primer paso para el desarrollo es un proceso político, no técnico. Cambio en la relación de poderes, que el poder vaya a unas cuantas élites, unos grupos prácticos, medios de comunicación, iglesia, cámara de producción, a las grandes mayorías, que pasemos de estos estados burgueses que corrían a salvar banqueros y gastaban 6.000 millones de dólares para salvar banqueros corruptos, pero si se aumenta $10 el salario básico, ahí está el populismo, la demagogia. Si se ponen $35 el bono de desarrollo humano, ahí está el populismo, en base a dádivas, en base a bonos, es que se ganan las elecciones. Sigan convenciéndose de eso y seguirán perdiendo, compañeros. No entienden las raíces profundas de este proceso de cambio. Bueno, ese es el Estado burgués. Para convertirlo ese Estado burgués en verdaderos estados populares en función de las grandes mayorías. Ahí está el inicio del desarrollo. Eso es lo que está pasando en el país. Eso es lo que está pasando en gran parte de América Latina. Y ustedes ven cómo América Latina ha emprendido el camino hacia el desarrollo. Pero por supuesto, también se necesita técnica. Y ahí está todo el resumen que ha hecho la SECOM, pero se le olvidó la parte conceptual. Y en técnica estamos bastante bien. En algunas cosas estamos en la vanguardia a nivel de América Latina. En los países desarrollados, Francia, Bélgica, Estados Unidos, no se hacen censos, porque los sistemas de registro público son tan afinados, son tan exactos, que se sabe quién nace, quién muere, quién se casa, etc. Pues vamos a llegar a un punto que nosotros no vamos a necesitar censo. Tal vez el próximo censo de población será el último censo en la historia del país, porque ahí nuestros registros estadísticos serán tan modernos, tan exactos, que podremos día a día tener la población del país, su distribución, etcétera, sin necesidad de hacer censo cada 10 años. Mejora la calidad de la información, la oportunidad de la información, y es 10.000 veces más barato que cada 10 años hacer un censo a toda la nación. Y lo que omitió, está muy mal hecho el resumen, Fernando, perdona que sea tan crudo, pero tú sabes cuál es mi estilo. Se omitió una parte fundamental. Decía, la estadística estaba tan en crisis que no había fondos, pero faltó el ejemplo más gráfico. Ustedes sí saben que los censos no los financiaban organismos internacionales. Y si no daban la plata, no había censo, o se atrasaba. Ahora todo lo estamos financiando con plata del pueblo ecuatoriano. No dependemos de nada para estas cosas, de nadie, para estas cosas fundamentales. Dependemos de nuestra propia fuerza. El tan satanizado gasto público. Bueno, todo eso debió ser parte del resumen. Que pilas, Fernando. Y César, tú revisa esas cosas, ¿ok? Bueno, luego... Los millones de ese... Sí, pero no es un ahorro, no es que el gobierno ha ahorrado, el gobierno no ahorra nada, el gobierno se gasta lo que tiene y lo que no tiene. Error. Bueno, me alteraron el orden, después venía lo que había dicho Mauricio Pozo, que es un analista razonablemente serio, pero de derecha, es ministro de Lucio Gutiérrez, así que sabemos perfectamente a qué tendencia obedece. Pero miren las inconsecuencias. 600 millones de excedente no es ahorro. Entonces, ¿qué es? Que no sea ahorro voluntario es otra cosa, pero ahorro es. Entonces, le preciso al señor Mauricio Pozo, usted quiere decir que no es ahorro voluntario, pero ahorro es, si no, ¿el excedente qué? Ahorro es facilito definirlo. Es la diferencia entre ingreso menos consumo. Si están esos 600 millones de excedentes y no se han consumido, le duela a Mauricio, no le duela, eso se llama ahorro. Ah, que fue sin querer queriendo, eso es otra cosa, pero fue ahorro, primero. Segundo, me vuelve a caer Mauricio Pozo, y él es profesor de economía, en el error garrafal de creer que ahorro es solo liquidez. Es decir, si yo tengo los 600 millones en billetes, es ahorro. Si con eso hice esta cancha, invertí, ya no es ahorro. Error garrafal. Por definición, no puede haber inversión si no hay ahorro, pues. Porque si no, le insisto, ¿cómo se define ahorro? Diferencia entre ingreso menos los que se consumen. Si todo se consume, no habrá inversión. Para que haya inversión, debe haber ahorro, ¿sí estamos claros? Entonces la inversión, altísima inversión del país, se está financiando con ahorro nacional. Ah, no, también puede haber ahorro extranjero, esos son los créditos extranjeros, de acuerdo. Pero si todo se estuviera financiando con ahorro extranjero, subiría el coeficiente de deuda PIB.
y es el más bajo de la historia. Entonces, toda la inversión que hay significa que hay ahorro nacional. Que a Mauricio Pozo no le guste que el ahorro vaya a la inversión, sino que solo esté en billete para tener liquidez en caso de vacas flacas, como ellos llaman, que es solamente cuando no se podía pagar deuda externa. Eso es otra cosa. Pero estamos claros en lo que le estoy diciendo. No puede haber inversión si no ha existido ahorro. ¿Sí estamos claros? Porque ahorro es la diferencia entre ingreso y consumo. Entonces, si no hubiera ahorro, todo se estuviera consumiendo, ¿de dónde sale para la inversión? Ah, no, préstamo externo. No, señores, la inversión en el Ecuador en gran medida se está financiando con ahorro nacional como debe de ser. Y la mejor prueba es que el coeficiente deuda externa, PIB, es de los más bajos de la historia. Entonces, la confusión, dos confusiones básicas tiene Mauricio Pozo. Uno, que como los excedentes, los 600 millones, han sido sin querer queriendo por los altos precios del petróleo, no hay ahorro. No, hay ahorro, que sea involuntario, fortuito, por factores exógenos, pero le guste o no le guste, es ahorro, excedente. Segundo, que solo la liquidez es ahorro. Ya lo hemos explicado 10.000 veces. Mauricio, por favor, yo sé que hay estudiantes que se le han explicado varias veces las cosas, ¿no? Pero yo te lo he explicado varias veces. No todo ahorro es liquidez. Ya. No todo ahorro es liquidez. Y no toda liquidez es ahorro. Ya les di el ejemplo. Si usted le prestan $10.000 al vecino en efectivo y lo tienen en el bolsillo, tienen liquidez. ¿Significa que ahorraron? No, no es ahorro, pero tienen liquidez. Y por el contrario, pueden ahorrar mucho y con eso ampliar la casa. Entonces, no tienen liquidez, pero han ahorrado y por eso pueden ampliar la casa. ¿Qué es lo que quiere decir Mauricio en su visión como buen banquero? La prudencia es tener plata para salvar a los bancos y pagar deuda externa, ¿no? Desde ese punto de vista, como bien lo hizo Lucio Gutiérrez. ¿Qué es lo que quiere decir Mauricio? Que siempre hay que tener liquidez para atender cualquier emergencia. Estamos de acuerdo. Pero eso no significa dejar de invertir, pues. Y ya vamos a ver cómo hay formas más inteligentes de tener liquidez para emergencias sin dejar de invertir, como es lo que pretenden, pues. Que tengamos la plata bajo el colchón, tengamos hartísima liquidez y no haya carreteras, no haya colegios, no haya hospitales, no haya hidroeléctrica. Absurdo, cuando la base de la economía es la... Hay liquidez, porque no hay billetes que están viendo, ya no hay ahorro. Confunden liquidez con ahorro. No todo ahorro es liquidez y no toda liquidez es ahorro. Ojalá ya no me vaya a repetir esto, Mauricio, la próxima semana. Aprende un poquito, que sí me gasta la garganta. Y veamos otra de campeonato. Yo tengo que reconocer que Mauricio es de los analistas más serios y más respetuosos. No es que insulta ni nada, sino que presenta su punto de vista y consejos políticos, pero aunque sea, es de los más serios. Todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero son cosas elementales. Y vamos a ver ahora el sesudo análisis. Y aquí sí esto es una barbaridad, porque es mentira esto, es mentira. No es error técnico, es mentira deliberada. De otro analista, presidente del Colegio de Economistas, no sé de dónde, si de Pichincha o del Ecuador, Víctor Hugo Albán. Vamos a ver la barbaridad que dice este señor. Adelante. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, esta semana. Ese dinero va a ser para sueldos, para salarios, para movilización, para sabatinas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se está acabando todo el flujo de caja que te era permanente por el buen precio del barril de petróleo y no existe ahorro de ninguna clase. Entonces hay que tomar de dónde se viene. Mentira. Y se está mintiendo deliberadamente. Esto debió estar después del reportaje que vamos a ver. Entenderán mejor lo que le estoy diciendo después de ver el video. Lastimosamente me alteraron el orden de las cosas. Pero qué mala fe. Nosotros estamos trayendo la plata que está en el exterior. No porque estemos en crisis. Ya vamos a demostrar que hay 1.600 millones de liquidez en caja. Que para no cumplir el precio del petróleo estipulado en el presupuesto, que es una de las fuentes de financiamiento, hay crédito, hay impuestos, etcétera, tendría que caer el barril de petróleo bajando para el bien del país. Y ahora veamos, en el mismo sentido, la impresionante por lo mediocre, el impresionante análisis que hace Diario El Comercio sobre el momento económico que vive el país, lo cual constituye una verdadera antología de la contradicción, como veremos. Adelante, por favor.
A ver, ¿hay video o es PowerPoint? ¿Ah? A ver, ponme el inicio entonces para leer. Sí. Diapositiva, tiene razón. La antología de la contradicción, Diario del Comercio sobre la liquidez en economía ecuatoriana. ¿Cómo se estropean conceptos? Por enésima vez, ahorro no necesariamente liquidez. Y liquidez no es necesariamente ahorro. Y si existe inversión, necesariamente existe ahorro, por definición. Si no, no se pudiera invertir. Entonces, lo que algunos confunden es que les gustaría que todo el ahorro se vaya a la plata bajo el colchón. Eso, macroeconómicamente hablando, se llama ineficiencia. Ya lo dije bien. ¿Ya? Porque uno de los puntales de la economía y de la macroeconomía es la fluidez, rapidez, ausencia de costo con que el ahorro se convierte en inversión. Si no, los países no pudieran progresar. Si en vez de ahorrar para invertir, ahorro para tener plata bajo el colchón. Pero eso es lo que algunos quieren. Ah, no, para época de vaca flaca ya veremos medidas más inteligentes para obtener de emergencia. Adelante. Entonces, semanas antes, ¿qué decía el celebérrimo Diario del Comercio? Por ejemplo, lunes 28 de mayo de 2012. Con la liquidez llegó el sobreendeudamiento. Hace apenas un mes, poco más de un mes. Este sobreendeudamiento se ve a que existe mucha liquidez. Sobreendeudamiento a familias se refería. Lo que produce que los bancos puedan tener mayor capacidad crediticia. Además, es consecuencia de un desorden fiscal del Estado. O sea, que las familias se sobreendeuden es consecuencia, es irresponsabilidad, es culpa del Estado. Imagínense el paternalismo. Es decir, tener plata en el bolsillo, gracias a un buen manejo de la economía, es malo. Porque algunos utilizan mal la plata en el bolsillo. Absurdo. Tener plata en el bolsillo es bueno. Lo que hay que hacer es saber utilizarla. Si estamos claros. Pero eso era el 28 de mayo. Recuerden, con la liquidez llegó el sobreendeudamiento. Y todo es culpa del Estado. Existe mucha liquidez, por eso la gente se está sobreendeudando y la culpa es del Estado. Veamos qué nos dicen ahora. Exactamente lo contrario. Los altos precios del petróleo no abastecen las necesidades de gasto del gobierno, que en contraste muestran síntomas de iliquidez. Un mes después nos dicen lo contrario. ¿Se dan cuenta? Increíble. De ahí que el gobierno, entonces el barril de $87, el precio no sacia al Estado. Dicen exactamente lo contrario que decían hace un mes y argumentan. De ahí que el gobierno ha contado con ingresos petroleros extra por lo menos 1.400 millones en el primer semestre, considerando que por cada dólar de aumento en el barril de petróleo ingresan unos 70 millones más al fisco. Pese a estos excedentes, el régimen ha optado por las mismas medidas que tomó en el 2009. ¿Qué error técnico que cometen aquí? Este análisis que hacen se refiere a política fiscal. ¿Cuál es la política fiscal? La que tiene que ver con ingresos y egresos del Estado, por ejemplo, impuestos, etcétera. La que sirve para financiar el presupuesto del Estado, si estamos claros. Las medidas que ha tomado el gobierno son de política comercial, no fiscal, para equilibrar el sector externo, incluso para motivos de salud, de ambiente, pero también para equilibrar el sector externo. Por ejemplo, restricción para importaciones de celulares, para importaciones de vehículos, no es política fiscal, por el amor de Dios. Fiscalistamente nos convendría que se importe más, porque a más importaciones se pagan más aranceles, más IVA, pero salen más dólares de la economía. En consecuencia es política comercial para equilibrar el sector externo. Y este análisis es tan burdo que confunde la parte fiscal con la parte comercial. ¿Me expliqué adecuadamente o no? Las medidas que ha tomado el gobierno tienen que ver con política comercial. Y aquí hacen un análisis de política fiscal y dicen, pese a que el petróleo esté en $87, toma las mismas medidas que en el 2009. Por supuesto, son medidas de política comercial, no política fiscal. Y por si acaso, así esté el precio del petróleo $8 o $800, no es bueno para un país que las divisas se gasten en cuestiones suntuarias, celulares de lujo, carros de lujo, etcétera. Pero eso se llama política comercial, no política fiscal. ¿Estamos? Sigamos. Otra barbaridad. Mismo sentido. Pese a estos excedentes, el régimen ha optado por las mismas medidas que tomó en el 2009 para enfrentar la crisis mundial, es decir, restringir las importaciones y retirar
recursos del Banco Central. Ya les digo, restringir importaciones, mis queridos amigos, panas del diario El Comercio, es política comercial, no política fiscal. Y repatriar recursos del Banco Central y la banca privada, así tengamos superávit comercial, superávit presupuestario, es siempre necesario. La eficiencia es un concepto transversal, objetivo, lo que llamamos en economía y en ciencias sociales, en ciencia en general, un juicio positivo, un positivista. Todo el mundo va a estar de acuerdo con la eficiencia. ¿Quién va a estar en desacuerdo con la eficiencia? ¿Sí? Otra cosa son los juicios de valor, que se necesita más sector privado, más sector público, puede haber discusión, pero independientemente si hay más sector privado, más sector público, todos deben ser eficientes. Es un criterio objetivo, si estamos claros. Tener dólares innecesariamente en el extranjero es ineficiencia social y económica. Jamás permitan, jóvenes, aquí veo jóvenes, jamás permitan la torpeza que no solo comete Ecuador, sino toda América Latina, de nuestra reserva, la reserva de los bancos, financiando al primer mundo, hasta el último dólar del pueblo ecuatoriano, que sirva para el desarrollo del país, y solo tener afuera lo estrictamente necesario para operaciones comerciales. Ya derrumbemos estos mitos, estas tonterías. Entonces, repartir recursos del Banco Central y la banca privada, pese a que tenemos 87 dólares el barril. ¿Y qué importa? Sean 8.700 dólares, o sea, 8,7 dólares, no hay que tener un solo centavo necesariamente fuera del país. ¿Estamos claros? Es un criterio positivo, objetivo de eficiencia. Sigamos. ¿Qué medidas hemos tomado para el sector externo? El gobierno nacional ha adoptado medidas como la restricción a ciertas importaciones para controlar desbalance del sector externo. No son medidas para el sector fiscal. Y ustedes dirán, pero es culpa de ustedes desbalance del sector externo. No, señores, hablemos clarito. Es culpa de la dolarización, de un tipo de cambio fijo extremo. Y vendrá otro genio. No, pero tenemos superávit, claro, con petróleo. Pero saquen petróleo y verán que los déficits, lo que se llama el déficit comercial no petrolero, es creciente. Y ese debe ser el análisis. En una economía como la ecuatoriana, con tanta influencia del petróleo, es un ejercicio técnico elemental separar sector petrolero del no petrolero, porque este último es el que responde a las políticas económicas, el que genera empleo, etc. Y resulta que tenemos un déficit no petrolero cada vez más creciente. Culpa del gobierno por excesivo gasto. Claro, si ustedes no tuvieran salario, no compraran alimentos, no sube el precio de los alimentos, pero se mueren de hambre, ¿verdad? El remedio es más caro que la enfermedad. Lo que deben es tener ingresos para comprar alimentos y controlar que no sube el precio de los alimentos. Eso es lo que estamos haciendo, compañeros. Que haya liquidez es bueno, que esté dinámica la economía es bueno. Lo que no es bueno es que se esté gastando en tonterías en el sector externo y nos crezca el déficit comercial no petrolero. Por eso hemos tomado medidas comerciales, no fiscales. Qué confusión técnica. Esto es algo tan básico que me sorprende que se cometan estos errores. Les insisto, lo hice el último sábado, con todo gusto para darles unos seminarios de análisis económico y que no se hablen tantas inconsecuencias, por favor. Y sigue el análisis citando a supuestos analistas, ¿no? Pero miren cómo se maltrata la información. Acosta Burneo, un analista, advierte que con la caída de los precios del petróleo en los últimos meses se creó un bache que impide al Estado continuar con el alto nivel de inversión para impulsar el crecimiento de la economía. Al menos reconoce que el alto nivel de inversión impulsa la economía, porque hay algunos que hasta eso niegan, ¿no? Que es malo invertir, una barbaridad, que se reconoce que es bueno invertir. Lo que está diciendo es que por la caída de los precios del petróleo no vamos a poder realizar el nivel de inversión programado. Señores, hasta ahora no se requiere ningún recorte en el nivel de inversiones. Y por si acaso, el petróleo estaba presupuestado en 79 dólares el barril. Creo que un día estuvo más abajo de eso. Siempre ha estado por arriba de los 80 porque nuestro petróleo se está vendiendo con precio. E incluso empezó a caer levemente, porque se recuperó ya de la caída, en mayo. Y sepan ustedes que esos precios los recibimos 30 días después. Es decir, recién ahorita nos están pagando con el precio de hace un mes cuando empezó a caer el petróleo. Recién ahorita, suponiendo que se necesitara recortar las inversiones, se empezarían a recortar las inversiones del país. Pero de acuerdo al analista, la caída de los precios del petróleo en los últimos meses
creó un bache que impide al Estado continuar con el alto nivel de inversión. Absolutamente errado. No hay bache, y les insisto, si lo hubiera, recién lo empezaríamos a sentir, porque se paga, nosotros vendemos el petróleo y nos pagan 30 días después. Entonces empezó a caer en mayo levemente, recién estamos recibiendo esos bajos precios. Pero de acuerdo al analista, ya hace meses que estamos con bajos precios y por eso hay que recortar el plan de inversión. Se habla cualquier cosa en este país. Sigamos con este reportaje que es para cátedra, no para libro de texto, lo que no se debe hacer en análisis económico y en el buen periodismo. Aquí lo que les decía, precio del petróleo, promedio por barril de enero a mayo, los 5 primeros meses, $105.4 por barril. El presupuestado era $79.7 por barril. Quiere decir que tenemos un excedente de 935.4 millones. Alguien dirá, pero se está equivocando, presidente, porque hablaban de 600, 700 millones de excedente. Lo que pasa es que al tener más ingreso propio disponible, nos dio la oportunidad de endeudarnos menos. En vez de prestar, pago con lo que tengo. ¿Sí estamos claros? Pero siguen siendo excedentes. Entonces, cerca de 200 y pico de millones de estos 935 en excedentes fueron para financiamiento de la inversión y no tener que pedir prestado. O sea que el excedente neto que tenemos de libre disponibilidad ahorita son unos 600, 700 millones de dólares. Y lo que recibimos por cada dólar que incrementa el petróleo no son 70 millones de dólares, eso es en términos brutos, lo que recibimos de ingresos. Pero recuerden, si nos pagan más por nuestro petróleo, también pagamos más por los derivados que compramos. ¿Sí estamos claros? Así que el excedente neto por cada dólar que aumenta el petróleo en el país es aproximadamente 36.4 millones de dólares por cada dólar que aumenta el precio, no 70 millones como se manifestaba en el artículo. Sigamos. Y nos han dicho que no hay liquidez. Y Pato, coge por favor el micrófono para ver si tienes que acotar algo más. Patricio Rivera, no, le decimos cariñosamente Pato. Dicen que no hay liquidez y que para que haya liquidez que tenemos que hacer estos fonditos que servían para garantizar deuda externa. Pura tontería. Eso era todo en función de capital para revalorizar bonos, etcétera. Si queremos liquidez, todo el mundo está de acuerdo que se necesita liquidez para casos de emergencia, pero hay formas más inteligentes de hacerlo, como la cuenta única del Tesoro. Antes todas estas cuentas estaban dispersas. Veamos cuánto tenemos en la cuenta única del Tesoro, ahora unificada. Tenemos para junio 12, $1.560 de saldo. La liquidez que nunca antes ha tenido el país. Lo que más tuvo el FEIRE creo que fue $600 millones. Corrígeme si estoy equivocado, Patricio. Efectivamente, presidente, el famoso Fondo de Ahorro y Contingencia llegó a tener unos 650 millones en su mejor época. Y la cuenta del Tesoro en los mejores momentos tenía 60, 70 millones de dólares. Hoy tenemos niveles de entre 1.500 a 1.600 millones de dólares de liquidez en las cuentas. Hay formas más inteligentes. Además tenemos crédito de contingencia. En caso de problemas, la presta enseguida. El BID nos presta enseguida y tenemos cerca de 400 millones en crédito de contingencia, ¿no? Sí, presidente, tenemos líneas contingentes, tenemos financiamiento ya pretrabajado. El momento en que lo necesitemos podemos desembolsarlo de manera inmediata. Para ponérselo más claro, son padres de familia que ganan $1.000, necesitan ampliar la casa, gastan solo $600. Con los $400 pueden tenerlos para emergencia o ampliar la casa. Pero si ustedes tienen un vecino confiable que les dice, no se preocupe, compadrito, si usted tiene problema de liquidez, yo le doy enseguida los $400, ¿amplían o no amplían la casa? Es más inteligente acceder a esa liquidez que me presta el vecino y yo sigo invirtiendo, ¿sí o no? Eso es lo que está haciendo el país. Seguimos invirtiendo y en caso de emergencia tenemos líneas de contingencia con la banca de desarrollo internacional. Más inteligente que el simplismo del ahorro, inmovilizarlo en forma de liquidez cuando el país todavía requiere tanta inversión. ¿Sí me estoy explicando adecuadamente? Ojalá nos estén siguiendo muchos estudiantes de economía para que, modestia aparte, aprendan verdadera economía y no las torpezas y los simplismos que se enseñan muchas veces en ciertas facultades. Y no se engañen en función de los intereses del capital y sobre todo el capital financiero. Sigamos. Recursos disponibles para inversión. Les decía, los excedentes han sido 900 y pico, pero eso nos sirvió para endeudarnos menos. El plan de inversiones se financia con ingreso petrolero, ingreso tributario, crédito interno del IES o crédito externo. Como nos fue mejor con el ingreso petrolero, pudimos prestar menos.
Pero el excedente fue por los precios del petróleo 900 y pico millones, y como prestamos menos, tenemos solamente 754, solamente, esto es altísimo, 754 millones de excedente. Entonces el saldo actual de excedente, 754 millones, con un precio de petróleo para los siguientes meses de tan solo $53 el barril, ya cubre todo el programa de inversiones. Así que es mentira, como dije la semana pasada, que se va a tener que reducir el programa de inversiones. Al menos el analista Alberto Acosta Burneos, el hijo de Alberto Acosta Espinosa, reconoce la importancia de la inversión para el crecimiento, porque algunos satanizan hasta la inversión, porque inversión es gasto público, por si acaso, pero gasto para inversión. Sigamos. Les decía, ¿puede alguien argumentar? Sí, pero no haga trampa. Estamos claros que la inversión es buena para el crecimiento, que no puede haber inversión sin ahorro, pero en una economía abierta el ahorro puede ser de los extranjeros, es decir, crédito. Bueno, veamos cuál es el coeficiente de endeudamiento del país, y este endeudamiento total, no solo externo, total del país con respecto al PIB. Quiero decirles que Estados Unidos esto es 95%. Grecia ni hablemos, pues España ni hablemos. Históricamente el país ha sido 60-70%. Tenemos 23% de coeficiente de deuda PIB. ¿Qué significa esto? Es como que si ustedes ganaran $1.000 por mes y deben $230. ¿Les parece razonable o no? Claro, y pueden seguirse endeudando, porque su deuda, su ingreso, es un coeficiente bastante bajo. Eso es lo que está pasando en el país. Por supuesto que tenemos fuentes externas de financiamiento para la inversión, pero la gran mayoría de la inversión se financia con fuentes internas, y eso, duela a quien le duela, se llama ahorro, porque no puede existir inversión si no existe ahorro. Y debido a los bajos niveles de endeudamiento, el Ecuador tiene acceso a recursos, préstamos, por alrededor de $2.500 millones. Es decir, tenemos para completar el plan de inversiones por todos lados, con nuestros recursos propios. Y si llegara a fallar, tenemos líneas de crédito disponibles por los extraordinarios indicadores económicos y financieros y de endeudamiento público que muestra el país. ¿Algo puedes acotar, Patricio? Sí, presidente. El Ecuador durante muchos años, debido a la mala política pública, debido a que las prioridades eran los salvatajes bancarios, las securitizaciones, destinaba muchos recursos a cosas que no tenían impacto en la economía. En la actualidad, el programa de gobierno es absolutamente claro. Nuestras prioridades son esa obra pública que tiene alto impacto: carreteras, escuelas, hidroeléctricas, hospitales, que generan crecimiento, que generan empleo, que han hecho que el Ecuador pase de ser una economía de más o menos $41.000 millones en el año 2006 a $73.000 millones más o menos en la actualidad. Hemos crecido bastante, somos una economía bastante más grande y estamos mejor preparados para seguir adelante con el programa de gobierno del Gobierno Nacional, presidente. Eso significa un crecimiento acumulado de cerca de 60%. Sí, en términos nominales. Eso es impresionante. En términos nominales, tienes razón. Entonces, tenemos acceso a líneas de crédito en caso de que cayeran demasiado precios del petróleo. Lo que les quiero decir con esto, que por ningún lado hay visos de que se pueda reducir el programa de inversiones, que es bueno para el país, no es malo. Las inversiones son las carreteras, los hospitales, las escuelas, las hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, y hay algunos que quieren que reduzcamos eso, un absurdo. Sigamos. ¿Qué más dijo Diario El Comercio? Y más que Diario El Comercio, pseudos analistas, pero con unas deficiencias técnicas pavorosas. El exfuncionario del Banco Central, Marcos López, destaca que no es tan fácil para el gobierno disponer de las reservas del Banco Central en el exterior. Supongo que se refiere a las reservas para respaldar transacciones de comercio internacional, y ahí estamos de acuerdo. Pero todo lo excedente, por supuesto que se lo puede repatriar mañana mismo, y ya lo estamos haciendo. Hasta el viernes pasado la reserva de libre disponibilidad tenía 3.930.8 millones, según cifras del Banco Central al 29 de junio pasado. A finales del 2008, cuando empezó la crisis financiera internacional, la misma reserva superaba 6.000 millones. Pero eso no era bueno, era malo, porque era dinero inmovilizado y fuera del país. Nosotros podríamos tener más que eso, si hay liquidez. Eso significa liquidez. Pero sería ineficiencia, métanse eso en la cabeza. Si esta gente lo toma como indicador bueno, positivo, tener bastante plata afuera. No es bueno, es malo. La plata hay que tenerla adentro. Hay que tener lo mínimo necesario afuera. ¿Sí estamos claros? Esos son los conceptos que hay que cambiar, con los cuales nos han bombardeado durante décadas, y no es ciencia, es ideología, es para defender ciertos intereses, y es torpeza, es incompetencia, es incapacidad. Tengan la seguridad que ahora Ecuador tiene un gobierno competente, compañero, sobre todo en temas económicos.
este señor, mientras más plata tengamos en el extranjero, mejor. Qué barbaridad. Sigamos. ¿Y cómo vamos a repatriar recursos públicos y privados? Porque la banca privada también nos tiene plata afuera. Ah, qué prudencia. No, es la falta de confianza en el país. Si acaso Ecuador está en crisis, es donde tienen la plata que está en crisis, pero la mandan agenciosamente. Y es plata de los ecuatorianos, que tiene que servir para el desarrollo del país. El Banco Central va a traer 1.116 millones de dólares que innecesariamente están afuera. Y se nos estaba pasando por alto porque todavía algunos funcionarios del Banco Central no entienden la nueva política económica. Y la banca privada nos va a tener que traer cerca de 941 millones de dólares. ¿Y esto a qué responde? Como le decía, primero, esta palabrita, que es una palabra objetiva, que muchas veces se le olvidaba a la izquierda. Hablábamos de mucha justicia social y se nos olvidaba esto, eficiencia. Todo debe ser eficiente, compañero. La falta de eficiencia significa desperdicio de recursos y eso puede ser la mayor injusticia social. Es injusticia social que la plata del Estado, ahorro público, esté financiando a Miami, que necesita mucho menos que nosotros. Eso es injusticia. Así que muchas veces la eficiencia significa también mayor justicia. Esto se le olvidaba a la izquierda, hablar de eficiencia. La izquierda moderna, nuestra izquierda, habla cada rato de justicia, pero también de eficiencia. Pero implica también mayor rentabilidad. Afuera esta plata, además de estar ayudando a que se desarrollen los países ya desarrollados, obtiene, ¿cuánto? 0.5% de rentabilidad, 1%. Aquí cualquier hidroeléctrica nos da 24 o 25% de rentabilidad y manda la plata afuera. Ah, no, es que es más seguro. Falso. Con la crisis en el primer mundo es tremendamente riesgoso tener la plata allá. Es mucho más seguro tenerla acá para el desarrollo del país con proyectos altamente rentables, como insisto, hidroeléctricas. ¿Algo que agregar? Básicamente, presidente, que estamos tomando la decisión correcta. En lugar de pedir prestado con altos intereses para financiar nuestro desarrollo, utilicemos nuestros propios recursos, nuestra propia plata, el dinero de todos los ecuatorianos para esos proyectos de alta rentabilidad. Utilizar ese dinero en lugar de mandarlo al 0.5% afuera, para ponerlo aquí, a que en proyectos productivos gane 21, 22, 23%, en sectores estratégicos, en otros sectores, es extremadamente rentable para el país. Es lo que debió haberse hecho siempre, presidente. Es sacarnos del pantano con nuestra propia mano, ¿verdad? Pero estamos pidiendo ayuda cuando nuestras manos están ayudando al resto que está en mucho mejor posición que nosotros. Absurdo. Segundo, esa plata traída al país genera empleo y producción para el país. Ahorita estamos generando empleo y producción en Miami, en Florida. Y tercero, lo que les decía, es un absurdo entregar recursos para financiar a países ricos. ¿Qué les parecería a ustedes que Estados Unidos tenga reservas, disponibilidad, liquidez, fruto de ahorro, de acumulación, y que las mande a Ecuador, a tenerlas aquí para desarrollar Ecuador? Sería increíble, ¿verdad? Gracias. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, pero nosotros pobres para Estados Unidos. Y cuando se corrigen estas torpezas, estas monstruosidades, estas barbaridades, ahí es que está mal. No, está mal lo que se estaba haciendo, por el amor de Dios. ¿Por qué soy tan vehemente? Porque no me explico cómo hay gente que todavía critica estas cosas tan obvias. Y lo que quiero es, ya sabemos que no vamos a poder hacer todo en nuestro gobierno, pero aunque sea dejar un camino irreversiblemente trazado hacia el desarrollo y jamás caer de nuevo en estas torpezas de estar financiando a los países ricos, cuando necesitamos tanto financiamiento para nuestro propio desarrollo. Sigamos. Y la última barbaridad que dijo este señor López: si todos los dueños de la reserva pidieran en este momento que les entreguen sus recursos, ¿sí? La reserva son los depósitos en dolarización. La reserva es básicamente los depósitos del sector público, que no es solo gobierno central, y es municipios, universidades, empresas públicas. Si todos los dueños de la reserva pidieran en este momento que se les entregue sus recursos, faltaría más de 2.000 millones, lo que significa que el Estado tiene un fuerte problema de liquidez en sus cuentas. ¡Qué barbaridad! ¿Se acuerda este genio? Hay que tener guardada la plata por si todo el mundo viene a retirarla al mismo tiempo. Con ese concepto no hay banca. Si la banca se basa en el principio de que tú depositas tu plata, $100, y con esos $100 te presto a ti, tú depositas de nuevo, le presto al otro, y hay el efecto multiplicador. Si todos vinieran a retirar sus $100, no hay esos billetes en el banco. Por eso es tan importante la confianza en el sistema financiero. Pero de acuerdo a este genio, esto no debería existir. No es que si todo el mundo viene a retirar al mismo tiempo su plata,
¿Cuál es la probabilidad de que todos los municipios, todas las universidades, todas las empresas públicas, el IES, todos los ministerios retiren su plata al mismo tiempo? O sea, es una bestialidad económica lo que está diciendo este señor. Perdóneme la palabra, pero no encuentro otra. Es una barbaridad, perdón, ya corrijo, barbaridad económica lo que está diciendo este señor. Por supuesto, si todo el mundo va a retirar su plata al mismo tiempo, no va a alcanzar los billetes que hay en la reserva. Pero ¿cuál es la probabilidad de que todos los municipios, todas las universidades, todos los consejos provinciales, todos los ministerios, todas las empresas públicas y el gobierno central vaya a retirar al mismo tiempo su plata? Una en 1 trillón. Esa es la base, pues, del sistema financiero privado, por ejemplo, la banca. Y eso es lo que se llama la creación de dinero bancario, efecto multiplicador. Con este manejo de la reserva, mandándole a la economía, estamos generando medios de pago, además de inversión para proyectos de desarrollo, medios de pago para dinamizar la economía. Pero este genio dice que no hay que hacerlo porque todo el mundo puede ir al mismo tiempo a retirar su plata. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Aprender un poquito de economía, ¿no? Y si no se sabe, al menos quedarse callado y tener la humildad de enterarse un poquito antes de hablar tantos disparates. Bueno, y acabemos. Hemos hablado mucho de economía, pero créanme que como profesor de economía me da vergüenza ajena algunas veces las cosas que leo. Y creo que son cosas importantes para el país. La economía es importante y se ha manejado muy mal la economía en nuestro país. Y acabemos este enlace sabatino, un poco más temprano, en buena hora. Un abrazo, me dicen que son los chicos y las chicas de la escuela de básquet de Sauces 2, ¿no? Caballito Ceballos, felicitaciones, a hacer deporte. Mente sana en cuerpo sano, queridos jóvenes. Y acabemos con la amargura de la semana. Veamos. La amargura de la semana. Janet Nostroza, Teleamazonas, sobre los próximos comicios electorales. Madurez política es lo que se necesita con miras a las próximas elecciones. No es combatir a Correa, no es ganarle a Correa, es convertirse realmente en una alternativa para que los ciudadanos vean en ello un nuevo futuro. Yo quiero recordarles, y no sé si eso se mantiene, que hasta hace poco, no he revisado encuestas en los últimos meses, pero se decía que el primer candidato en este momento que tiene el favoritismo de la gente es Rafael Correa. Solo piense en ti, solo piense. Pero el segundo es una persona nueva. La gente sí estaría dispuesta a votar por una persona nueva. Eso es algo que deberían también tomarlo en cuenta y analizar. Yo llevo en el alma una amargura. Qué politiquería tan descarada que hacen los supuestos medios libres e independientes. Esto en otros países del mundo es inadmisible. Es antiético, antiprofesional, pero aquí pues es tan mediocre el medio que se acepta cualquier cosa, pero se les nota, ¿no? La amargura. Primero en las encuestas Rafael Correa, pero el segundo, alguien nuevo, ya saben. Se les nota la frustración, ¿no? Cómo desean coger la mano de los votantes para votar en contra de la Revolución Ciudadana. Pero que se enteren de una cosa, esta Revolución Ciudadana no la vence nada, ni nadie, porque está apoyada en millones de voluntades, como le está demostrando este enlace ciudadano.